Buenas noches, profesor Jimmy Vallejo. Me llamo Flavio Nucelli de tercero bachillerato C y el día de hoy estoy a punto de presentar mi proyecto final de síntesis de la materia de problemas del mundo contemporáneo. Para este proyecto hablaré sobre Haití. Prosigamos. Primero tenemos el índice. Veremos la historia de Haití, todos los gobiernos que ha tenido Haití, la situación actual del país y, por último, algo que no puede faltar, que es la conclusión. Como primero veremos la historia. En 1804 hubo una revuelta de esclavos liderada por el general Toussaint Louverture. Toussaint, considerado el primer presidente de Haití, convirtió a Haití en la primera nación independiente de Latinoamérica y el Caribe. Cabe recalcar que también fue la primera nación en abolir la esclavitud en América y el Caribe. En el siglo XX hubo ocupación militar de Estados Unidos entre el año 1915 y 1934. Esto ocasionó una masacre instigada por el presidente Rafael Trujillo en la frontera de Haití y la frontera de la República Dominicana. Consecuentemente, esto llevó a 20.000 a 30.000 muertes de haitianos. La fallida democracia de 1990. El poder de Haití estuvo en manos de militares que propiaron una serie de golpes de estados. En 1990, Jean Bertrand Aristide, el primer presidente que fue elegido democráticamente, pero lamentablemente, 7 meses después, un golpe militar, y los militares retomaron el poder. Y en 1993, acorde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice que hubo detenciones, torturas, ejecuciones judiciales a los partidarios, es decir, a la gente que apoyaba o la gente que estaba del lado de Aristide. Tan solo un año después, en 1994 para ser precisos, Aristide vuelve al poder con la ayuda de los militares de los Estados Unidos de América. Por último, tenemos el terremoto de 2010 que se puede decir que hundió al país. El 12 de enero de 2010, un terremoto devastador, tanto así que 220.000 personas muertas, 350.000 heridos y 1,5 millones de damnificados. Este terremoto que pasó en el 2010 agravó la crisis social totalmente. El país quedó en ruinas, con cientos de estructuras caídas, edificios gubernamentales, viviendas, iglesias destruidas. Esto fue uno de los factores por el cual Haití es un país inestable. Esto fue totalmente lo que los hundió. Segundo, tenemos a los gobiernos de Haití. Quiero empezar diciendo las reglas o cómo sirven los gobiernos de Haití. Bueno, los gobiernos de Haití tienen los tres poderes: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. También puedo decir que el presidente tiene el derecho a un mandato de 5 años. El Senado consiste de 30 puestos y un tercio de esos 30 puestos es electo cada 2 años. Esto es por voto popular y tienen un mandato de 6 años. También está la Cámara de Diputados, que consiste de tan solo 99 puestos, y esto es por voto popular y tienen un mandato de 4 años. Por último, puedo hablar de la justicia electoral, que es llamada la Comisión Electoral Provisional de Haití, también conocida como la CEP.
P. Quiero decir algo que es sorprendente, que Haití tiene una peligrosísima inestabilidad política. Es el único país de América que ha tenido más de 20 gobiernos en tan solo 35 años. Números altísimos. También puedo hablar que tan solo un año atrás, en el 2021, hubo el asesinato del presidente Moisés. Hasta Robert Fatton, que es un profesor de la Universidad de Virginia, dice lo siguiente: incluso para un país inestable como Haití, un magnicidio de este tipo es un hecho insólito y preocupante. También puedo recalcar que hay divisiones de los gobiernos que han existido en la historia de Haití. Primero tenemos a Saint-Domingue, que fue desde 1791 a 1804. Luego está el primer imperio de Haití, que fue de 1804 a 1806. Luego el Estado de Haití, que fue de 1806 a 1811. Luego el Reino de Haití, que fue de 1811 a 1820. Después tenemos la Primera República de Haití, que duró de 1806 a 1822. La Segunda República de Haití, que duró de 1844 a 1849. Y por último tenemos la Tercera República de Haití, que comenzó el año 1859 y sigue hasta el presente, el día de hoy. Luego tenemos la situación actual de este país. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un señor llamado Volker Turk, advirtió que esta violencia armada ha precipitado el descenso de Haití a su peor situación humanitaria de derechos humanos en décadas. También puedo decir que 2/3 de la población pobre habita en zonas rurales y en el 2021, 4,3 millones de personas aproximadamente, alrededor del 44% de la población de Haití, sufrían inseguridad alimentaria, algo gravísimo. La historia de Haití, como ya dije, ha estado marcada por la inestabilidad política y los grandes catástrofes naturales, como el terremoto del 2010. Podemos añadir que hubo una ola de violencia de pandillas en Haití que provocó cientos de muertes. Esto claramente profundizó, dejó una cicatriz más a la crisis humanitaria, hasta que el 15 de julio el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití hasta julio del 2023, este año, y amplió el número de funcionarios de seguridad en el país. Jimmy, si me permite leer esto, si bien extender el mandato de la Oficina de la ONU es un paso positivo, los gobiernos preocupados por la situación en Haití deberían hacer mucho más para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a las agencias de la ONU frente a esta crisis que está agravado aún más. Esto lo dijo César Muñoz, que es investigador senior para las Américas de Human Rights Watch. En conclusión, puedo decir que Haití es un país que ha quedado totalmente destruida, tanto por los desastres naturales, tanto por la inestabilidad política, tanto como la inestabilidad en la crisis humanitaria y en la crisis alimenticia que hay en este país. Es un país inestable, un país lamentable. Lamentablemente, este país va de mal en peor, asesinando presidentes y las olas de pandillas que están terminando de hundir a este país. Muchísimas gracias, profesor Jimmy Vallejo. Espero que le haya gustado.